Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a iniciar con esta formación catequética. Para eso vamos a invocar al Espíritu Santo que sea quien nos guíe y nos ilumine para pues ser instrumentos eficaces, pero sobre todo para estar bien preparados para esta formación y para poder entenderla y comprenderla mejor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras pequeñas comunidades, para que a través de esta formación nosotros seamos capaces de poner en práctica esto en nuestra propia vida, pero sobre todo fortalecer nuestra voluntad para llevarlo día con día, para ser ejemplo y testimonio, para ser agentes de cambio en medio de nuestra sociedad. Divino Espíritu, luz que arrasa, luz abrasadora, luz que ilumina cada uno de nuestros días. Te pedimos que ilumines nuestra mente, que disipes de nuestro corazón cualquier duda, cualquier situación que haga que nosotros no estemos bien concentrados. Te pedimos que este tiempo que dedicamos para esta formación catequética lo pongamos en la mejor disposición y sobre todo que la podamos poner en práctica y llevarlo a nuestros hermanos de pequeña comunidad. Agradecemos Dios por este don de la vida, porque es a través de la vida que nosotros podemos seguir transmitiendo a los demás, que no desaprovechemos ningún momento para continuar siempre llevando la buena nueva en cualquier lugar y en cualquier momento, aprovechando siempre cada oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a retomar ya nuestra catequesis de seguimiento de Jesús 2 en el tema número 11 que se llama oración dialogal. Si bien es cierto, bueno, estamos viendo el bloque de la lectura orante, la lectio divina, dividida en estos pasos básicos, y vamos ahora pues con esta parte de la oración dialogal. Dentro de lo básico de la lectio divina está primero la lectura, que es propiamente la lectio, luego la meditatio, que es la meditación, luego la oratio, que es la oración, la contemplatio y además después el ponerlo en práctica. Entonces en esta parte de la oración dialogal es como la respuesta. En la lectio Dios nos habla, en la meditación nosotros discernimos lo que nos dice, para la oración nosotros responder a eso que nos acaba de decir en su palabra, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la lectura y dice: orar con las palabras de Dios sería el tercer paso, y Él no echará al vacío su palabra y no tendrá secretos para ti. Todo te lo dirá y mostrará. Oración franca, fuerte y potente, la que brota de la lectura orante de la palabra. No leas solamente con los ojos, sino permanece atentísimo y trata de imprimir el texto en tu interior. No hay prisas, hazte para la escucha. Medita, profundiza y brotará entonces el prodigio de la comunicación con Cristo. Si bien sabemos desde los conceptos más básicos que la oración es la respuesta que damos a Dios, es entender momento a momento que a través de la lectura Dios nos habla y a través de la oración nosotros respondemos. La oración es el diálogo que tenemos con Dios, es un momento de conversación, ¿sí? Ese diálogo en el que Él habla y nosotros escuchamos y después hablamos y Él escucha. Pero a veces nuestra oración se convierte solo en un monólogo en el que nosotros hablamos, pero no escuchamos, y también en el que podemos solo estar leyendo, pero no somos capaces de dar una respuesta positiva a lo que Dios nos da. Por eso hoy nuestra catequesis nos invita a que nuestra oración sea franca, fuerte y potente. O sea, no es una oración elaborada, no es como el estar pensando qué palabras le puedo decir al Señor, es que sea sincera, que sea franca y que
que el Señor conoce, lo que nosotros queremos decirle desde lo más profundo de nuestro corazón, pero que también seamos capaces de externárselo a través de nuestros labios, a través de nuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a decir al Señor? Pues va a ser respuesta al texto que estamos meditando. Resulta ser que a veces estamos haciendo nuestra lectio divina y a lo mejor el Evangelio de hoy nos habló, o el pasaje bíblico que meditamos a través del Evangelio nos habló de la sanación del paralítico. Y entonces estamos meditando la importancia de dejarnos sanar, de que el Señor reconozca nuestras fragilidades, nuestras debilidades, del salir del pecado y todo. Y empezamos a hacer nuestra oración y decimos: Señor, te pido por los enfermos. Y decimos, bueno, está bien, pero después empieza a decir: y yo te quiero pedir perdón, Señor, porque, no sé, pues porque, ¿qué se les ocurre? Pues porque hice algo mal, porque te quiero pedir por mi trabajo, por mis hijos, por las personas que son migrantes, y empezamos a pedir y a decir cosas que no venían ni al caso. Entonces, siempre nuestra oración, por eso es tan importante lo que nos dice aquí, que tenemos que tratar de imprimir el texto en nuestro interior para que nuestra oración sea precisamente esa respuesta ante lo que hemos escuchado, ante lo que hemos leído. Continúa después diciendo: por eso silenciarte y simplificarte será necesario. Es decir, mientras no busquemos a Dios en el silencio y la oración, no estaremos quietos, no hallaremos paz ni encontraremos realmente a Dios. Es importante que nosotros aprendamos a silenciar nuestro interior, a que destinemos los minutos que tengamos que destinar a nuestra lectio sin estarnos a lo mejor pensando en otras cosas o engañando nuestra propia mente y corazón con una oración que ni siquiera es respuesta a lo que el Señor me dice. Estar atentos, dejar que el Señor en verdad hable a través de esa palabra y ese evangelio, y no solo porque Él no pueda en verdad hablarnos, sino porque quizá a veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar su palabra y a darle la respuesta. ¿Cómo silenciarnos, no? A veces es tan difícil silenciar nuestra mente, silenciar nuestro cuerpo. A veces estamos más atentos al exterior, estamos con muchos ruidos, preocupaciones, que ya llevamos tantos minutos, que ya por favor que termine, o ya tengo sueño, o cosas que van pasando en nuestro corazón y sobre todo que nos van distrayendo de este momento tan importante. Lo importante ahora es entender la invitación y la importancia entusiasmarnos y querer comenzar. Invitemos a la Virgen María que nos acompañe para que podamos, como ella, meditar la palabra en el corazón y comenzar ya. El tiempo es ya de que nos venzamos a nosotros mismos. Ya es tiempo de caminar, pues estaremos en el camino cuando nos pongamos a hacer oración. Dios hace todo, pero depende de nosotros el que Él lo haga todo. ¿Sí? O sea, ¿cómo representar esto tan importante que nos acaba de decir? María estaba en un momento de silencio y quizá de oración cuando escuchó el mensaje que el ángel traía de parte de Dios para con ella. Si hubiera estado en medio del ruido, de la preocupación, si no se hubiera dado el tiempo para escucharlo, quizá no hubiera sido parte de ese plan. Siempre el Evangelio habla poco de María, porque el centro del Evangelio es Cristo. Pero cuando hace referencia, sobre todo San Lucas, en los primeros capítulos, si tiene algo que decir de María, dice: María guardaba estas palabras en su corazón. Asimismo, nosotros debemos de imprimir las palabras que meditamos para después en nuestro corazón, en el silencio, dárselas a Dios, quedárnoslas. O sea, siempre que escuchamos una lectura, un evangelio, alguna frase de un santo, seguramente no se te queda todo, pero se te queda algo.
ese algo es lo que debes de imprimir, ese algo es lo que debes de reflexionar, y es en ese algo donde tú vas a continuar hablando al Señor. Dice nuestra catequesis, Dios hace todo, pero depende de nosotros que Él lo haga todo, porque por eso nos tenemos nosotros que disponer por medio de la oración, para que Él pueda obrar en nosotros. Esta catequesis siempre me gusta, a lo mejor en algún momento, sobre todo cuando hablamos de la oración, utilizar y ejemplificarlo, con el método de oración de Santa Teresa. Santa Teresa decía que la oración se tiene que analógicamente comparar con el riego, ¿no? Y contaba a ella que hay etapas en las que nosotros vamos siendo parte de la oración. Ella decía que al principio está un pozo en medio de un campo muy grande, árido, que se tiene que regar. Y entonces está el pozo y está un pequeño recipiente, y entonces no sé si alguna vez han sacado agua de un pozo, pero genera mucho esfuerzo el sacar tan solo un recipiente de agua desde las profundidades de un pozo. ¿Cuánto de ese campo tan grande puedes regar con ese balde de agua? Quizá muy poco. ¿Cuánto esfuerzo generará entonces regar todo ese campo con el agua del pozo? Asimismo, analógicamente decía Santa Teresa, es cuando nosotros comenzamos nuestra vida de oración. Al principio es muy difícil, se requiere mucho esfuerzo físico y mental, no sabemos qué decir, ocupamos libros, ocupamos misales, ocupamos novenas, el rosario, todo para poder hacer oración, ¿no? O sea, es ese primer esfuerzo. Dice Santa Teresa que cuando ya todo el campo está regado a través del agua de ese pozo, el pozo se convierte en noria. La noria es como una rueda de la fortuna que va sacando agua, ¿no? Como en un canalito, y que en un principio requería un esfuerzo físico mecánico, ¿no? O sea, como que para hacer que se funcionara, ¿no? Esa máquina. Aún así requería un esfuerzo, aunque ahora ya el agua salía con mayor fluidez. Bueno, decía que era que cuando ya no requieres de tantas cosas, sino a lo mejor de un pequeño fragmento, a lo mejor de una pequeña oración, para que tu oración empiece a fluir, tu oración personal. Entonces ya es más fácil. Decía después que cuando ya riegas todo ese campo con la noria, aparece un río. El río que hará que con mayor facilidad empiece a regar ese campo, que ya no es árido como en el del pozo, sino que ahora ya empieza a ser verde y que tiene unos cuantos frutos, ¿sí? Y decía que cuando pasamos esta etapa es porque cada vez nos es más fácil la oración, cada vez con menos esfuerzo, y además ahora ese río ya era la acción de Dios, ¿no? O sea, ya no era tan difícil regar porque el río nos apoyaba a hacer más, ¿no? Entonces ya nosotros ya habíamos hecho el esfuerzo a través del pozo, y ahora Dios empezaba a manifestar a través del río para facilitarnos ese esfuerzo y empezar a dar frutos a través de la oración, frutos como cuáles, como el gozo, como la paciencia, como la sabiduría, ¿no? Todas esas cosas que entre más oramos se van notando en nuestra propia vida. Y después del río viene la lluvia, en donde el hombre ya no tiene que hacer ningún esfuerzo. La lluvia riega todo. La lluvia se encarga de continuar regando ese campo, siguiendo dando frutos. Y es ahí la acción directa de Dios. Y esto lo podemos comparar con lo que dice nuestra catequesis. Dios hace todo, pero depende de nosotros que Él lo haga, ¿sí? Es empezar, es poner de nuestro esfuerzo, es el hecho de decir, empezar a querer hacerlo para que poco a poco Dios se empiece a manifestar.
Santa Teresa decía que la lluvia era el momento de la contemplación, en la que ya no era gran esfuerzo para el hombre, porque la contemplación era ese momento de encontrarse cara a cara con el Creador, de poder vislumbrar la divinidad a través de nuestra oración, de conectarnos realmente con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo se puede llevar entre una y otra etapa? Pues eso va a depender del esfuerzo del hombre. Santa Teresa decía que ella se tardó 24 años en llegar al momento de la contemplación, haciendo oración todos los días. ¿Cuánto podemos tardarnos nosotros si a veces día con día no nos esforzamos? Y teniendo este método tan perfecto de la Lectio Divina, debería ser para nosotros más fácil, ¿no? A veces nos contentamos con hacer nuestra ficha en la comunidad, de llevar nuestra Lectio Divina en la oración de la comunidad, pero a veces nos decimos, ahora lo voy a hacer de manera individual, yo también lo quiero hacer en casa, yo voy a continuar con mi lectura y relectura del Evangelio, dando un minuto, un tiempo para continuar con mi oración. Continuamos con la catequesis y dice: hoy la oración es sustituida por ejercicios de interioridad, por la búsqueda de vacío como ámbito de libertad y no como una relación personal con un Dios vivo. La oración cristiana es camino de conversión. Ahí aprendemos qué es bueno, qué no lo es, y aprendemos a renunciar a todo mal, ¿no? En la actualidad la gente, la humanidad, sigue buscando métodos de interiorización y como de liberarse un poco de las cuestiones del mundo, pero con prácticas ya no cristianas, ¿no? Y lo peor no es que lo hagan, sino lo peor es que los cristianos, en vez de orar y buscar la contemplación, pues vayan a estas técnicas, ¿no? De búsquedas de sí mismo, del Feng Shui, del yoga y todas estas prácticas que te llevan a encontrarte en el interior, pero que al final pues no son cristianas y que no deberían de sustituir como tal nuestros métodos de oración, y menos bajo el método propiamente de la Lectio Divina. Podemos preguntarnos cómo se relaciona en mi oración y mi vida. ¿Parto para orar de la vida concreta o con sus luces y sombras, o mi punto de partida para orar es la doctrina, la ley y los preceptos? Cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Oraciones muy elaboradas o realmente desde lo que me pasa día con día yo le digo y dialogo con el Señor para poder encontrarme con Él? ¿Cómo descubro a Dios en las cosas concretas de la vida? Lo mejor que podemos hacer para estar con Cristo es la oración. Si nos concentramos en algo, olvidamos el tiempo termina. Entonces estamos en el instante puro presente. Es tomar conciencia del eterno descanso del cual tomamos parte. Fíjense que eso es muy importante. Ustedes ya hemos hablado en algún otro momento y seguramente es parte de su conocimiento que en la iglesia tiene como oraciones universales que hacemos todos los cristianos y que compartimos a través propiamente también de la palabra, que es la liturgia de las horas, ¿no? Que como básico pues está laudes, vísperas y completas. Entonces, laudes que se reza durante la mañana, que es el rezo y la meditación de la mañana. Después las completas, que son en la tarde noche, y las completas que se hacen antes de dormir, que pues tienen algunas lecturas de la palabra de Dios, los salmos y oraciones que nos van ayudando pues a introducirnos poco a poco a la oración. Hay otras que son la nona, la tercia, la sexta, ¿no? Para orar durante todo el día, y el oficio de lectura. Pero pues básicamente están esas. En el momento de la oración de las completas, la última oración se hace antes ya de dormir, no cuando ya
todavía voy a cenar, no, o sea, no. Ya cuando ya no vas a hacer otra cosa más que ya ir a descansar, se hace este momento de las completas. La última oración dice precisamente que nosotros por medio del descanso compartimos o experimentamos lo que es la muerte. Y a veces nosotros tenemos tanto miedo a la muerte, pero cuando nosotros dormimos en esa paz del Señor, cuando dormimos después de la oración o a través de estas meditaciones, dormimos y descansamos con mayor paz. Pues a veces creemos que la muerte es algo trágico. Sin embargo, es este descanso del cuerpo y del alma en el que se pueden encontrar con su Creador. Entonces, es la oración la que nos enseña a estar en esta paz eterna de la que en algún momento seremos parte. Hace un tiempo un sacerdote preguntaba, ¿qué es la vida eterna? Y pues muchos decían, pues el cielo, la alegría. ¿Y cómo es la vida eterna? La vida eterna es precisamente el estar en la presencia de Dios, el estar constantemente adorándolo y bendiciéndolo. Entonces imagínense, si a veces no podemos estar en silencio media hora, no podemos o no sabemos hacer oración o una misa que dure más de una hora, nos es como fastidioso, ¿cuánto vamos a soportar la vida eterna? Tenemos que aprender a prepararnos, a empezar a vivir desde este momento esa eternidad, tomar parte. La contemplación es una probadita de la vida eterna. En experiencias tales como quedar absortos en la contemplación de una flor, un paisaje, un cuadro, ya no hay diferencia entre observador y observado. Ambos se confunden entre sí. Entonces también termina el tiempo. Para orar debe de haber plena e incondicional disponibilidad, ¿sí? Que a lo mejor al principio, comparándolo con lo que les platico de Santa Teresa, al principio cuesta mucho trabajo entrar en la oración, pero poco a poco, cuando va siendo menos nuestro esfuerzo y más la acción de Dios, quizás si antes te costaba 15 minutos estar frente al Señor mucho y decías, pasaba un minuto, pasaban 2 y decías, ya no sé qué decirle, después se te pasa tan rápido el tiempo, ¿sí? O sea, hay tanto que decir, hay tanto que contemplar, que el tiempo no es nada. No estás ni siquiera preocupado por el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Es esa disponibilidad. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo hasta apartar tiempo de nuestro día, no nos da tiempo, decimos, pero poco a poco vamos buscando el tiempo para dárselo y se va facilitando hasta nuestra oración. Búsquenle con sinceridad y lo encontrarán. Encuéntrenlo y háganle compañía. Haz conciencia de tu presencia. Está con él sencillamente y te mostrará cosas maravillosas. Hablará a tu corazón y contemplarás su rostro, ¿sí? Tan fácil y sencillo como eso es la oración, y a veces nos es tan complicado tener tiempo y disponibilidad en nuestro corazón para orar. Pues bien, hermanos, con esto terminamos este tema. Vamos a continuar esta catequesis tan importante y poniéndolo en práctica en nuestra lectio divina, en nuestra oración que hacemos semanalmente en nuestra pequeña comunidad, y cuando también la hagan de manera individual. El tiempo más importante de la lectio, claro que es la lectura y la meditación, pero el más importante debe ser la oración, porque es donde yo voy a expresar lo que el Señor me acaba de decir. No se olviden nunca de esto, porque miren, de verdad a veces hacemos nuestra lectio, la leemos y pues como tenemos el subsidio en nuestra ficha, leemos el contexto, hacemos las preguntas, y en la oración pues háganla individualmente, y así una oración de, bueno, Señor, te doy gracias por esta lectura del día de hoy, amén. No, o sea, no, cada vez tiene que ser más y más larga nuestra respuesta a Dios a través de lo que Él nos dice. Vamos a terminar pues poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites el don de la vida a cada uno de nosotros, y porque a través de este don tan maravilloso podemos nosotros contemplar tu rostro y tu amor.
Te pedimos que a través de cada momento en el que podamos experimentar el tener un diálogo contigo, no lo desperdiciemos, sino muy por el contrario, siempre aprovechemos el poder tener ese momento de intimidad, ver tu rostro, Señor, a través de la propia naturaleza y nunca desfallecer en la oración. Que tú, Señor, nos ayudes a siempre fortalecer nuestra voluntad para vivir tiempos de oración y sobre todo para hasta tener tiempo de visitar a nuestro Señor a través del sacramento del altar. Pedimos la intercesión poderosa de Mamita María para que siempre ella como modelo nos ayude a ser personas de oración y además a meditar y guardar todo lo que nos dices en nuestro corazón y vivirlo día con día para hacerlo vida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.